Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Es jueves 10 de junio y el evangelio que meditamos este día está tomado de Mateo 5, verso 20 al 26. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulte merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Claramente Jesús refiere el ejemplo o el mal ejemplo de las autoridades religiosas de su tiempo como aquellos que en apariencia debían cumplir todo lo que decía la palabra de Dios. En apariencia tenían todas las tradiciones y todos los principios éticos y morales que los obligaban a un comportamiento moral, pero que en el fondo era sumamente superficial, en el sentido de que no ponían en práctica todos aquellos principios. Y toca un aspecto fundamental de índole netamente social, ¿no es cierto?, que es justamente el talón de Aquiles de los que a veces tenemos roles religiosos, ¿no? Mucha oración, mucha prédica, mucha cosa en todo sentido, digamos, espiritual, pero con una profunda incoherencia en tantos aspectos de nuestro comportamiento, especialmente social, ¿no? Y pasa en la iglesia y pasa también en las instituciones políticas, en los roles, ¿no? ¿Cuántas personas que llegan a tener algún cargo, alguna función, algún rol, se sienten como en un pedestal superior, como que a ellos no les toca todo eso que se instruye y que se obliga a los demás? Diríamos como una élite, ¿no?, que tiene un rango superior y entonces todo lo que los otros deben hacer, sin embargo, a ellos no les corresponde, ¿no? Cuando la ley dice que debe ser pareja para todos, ¿no? Pongamos el ejemplo del IVA, por ejemplo. ¿Por qué hay un sector de la sociedad que debe estar excluido del IVA? Pensemos. Y así en tantas otras cosas, ¿no? La persona que llega a ocupar un cargo, digamos, una función, y entonces se da permisos que sus subalternos no lo tienen, cuando en realidad él es el que debe, o ella el que debe dar el ejemplo absoluto, ¿no es cierto? Y entonces el jefe tiene el permiso de llegar 1 hora más tarde a su lugar de trabajo. ¿Cómo puede ser eso? Lo que quiero decir es que Jesús nos invita a que verdaderamente prediquemos desde el ejemplo. Eso es lo que necesitamos. El ejemplo que edifique a los demás y especialmente a aquellos, digamos, que están bajo nuestra responsabilidad. Edificar desde el ejemplo. Padres, madres, docentes, policías, políticos, todos, ¿no? Por supuesto, sacerdotes, todo lo que tienen algún rol de índole social, debemos predicar desde el ejemplo. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.